parcial. Ya está pedido el aula esta de aquí que le dicen el matadero. ¿Está bien? Ahí la vamos a tomar en el aula esa de matadero. Bueno, al examen les advierto, no van a entrar con calculadoras que le puedan meter información. Las calculadoras normales, creo que me dijo un estudiante de carnicero de esas. Van a entrar con una sola hoja, un lápiz, un borrador y una calculadora. Y la calculadora. Con su carnet en mano van a dejar todas las cosas adelante, van a salir y con su carnet en mano yo los voy a ir llamando. Celular guardado, que le suene un celular en el bolsillo, lo atrape con un celular y este se mete conmigo. Peor es que tenga un copy, se va del parque. Bueno, vamos entonces a concluir con la unidad 6, que evidentemente esta unidad no va al examen final. Perdón, al parcial. Esta va al segundo parcial, ¿está bien? Va de la unidad 1 a la 5. Bueno, vamos a ver ahora. Habíamos comenzado a ver los tanques de almacenamiento que se colocan en las redes de distribución de agua. Vamos a ver ahora cuáles son los accesorios complementarios que se colocan en los tanques. ¿Qué sucede? Que un depósito de almacenamiento como una estructura de hormigón armado donde se almacena agua no funciona solo, sino que tiene que tener determinados accesorios que permitan interactuar con el servicio que se está prestando. Entonces vamos a ver cuáles son esos accesorios. En primer lugar, todo tanque de almacenamiento, sea semienterrado, apoyado sobre el terreno o elevado, debe tener una tubería de ingreso al tanque. Esa tubería de ingreso al tanque, en esa tubería se debe colocar una válvula de regulación. ¿Por qué se debe colocar una válvula de regulación? Porque al momento que vamos a hacer la limpieza del tanque o algún mantenimiento a la estructura, yo debo cerrar la válvula de entrada, cerrar la válvula de salida, abrir la válvula de limpieza para vaciarlo y lógicamente que el operador pueda trabajar en el interior sin la necesidad de que esté ingresando agua mientras se realizan esas actividades. La entrada al tanque siempre debe ser con descarga libre, o sea, siempre debemos ingresar con una cota y descargar por encima del nivel de agua máxima en el tanque. ¿Está claro? ¿Para qué? Para que el agua cuando caiga con el volumen que tenemos almacenado cree una cierta turbulencia y mediante los sistemas de ventilación que tienen los tanques se introduzca oxígeno dentro de esa agua para mejorar su calidad. No se olviden nunca que el agua almacenada en un tanque siempre pierde calidad. Ahora bien, el diámetro que debe tener la tubería de ingreso al tanque o de entrada al tanque debe coincidir con el diámetro de la tubería conductora. Si estamos hablando que vamos a bombear agua desde un acuífero mediante un equipo de bombeo, el diámetro que va a ingresar al tanque va a ser el diámetro de la tubería de impulsión de esa bomba. Si estamos acarreando agua desde una acometida, el diámetro que va a llegar al tanque es el diámetro de esa acometida. ¿Está bien? Bueno, hay otra tubería que se debe colocar en los tanques, que es la tubería de bypass. La tubería de bypass es aquella tubería que me permite, ¿qué cosa? Unir la tubería de entrada al tanque con la tubería de salida. En esta tubería debemos colocar una válvula porque esa tubería solo va a funcionar cuando vamos a aislar el tanque para limpiarlo o darle mantenimiento a la estructura. Entonces, en ese caso, se cierra la tubería de entrada y de salida del tanque y se abre la de bypass para que el agua de la fuente pueda llegar a nivel del usuario sin necesidad de interrumpir el servicio. ¿Está claro? Entonces, esta tubería de bypass me permite siempre unir, ¿qué cosa? El conducto de entrada con el conducto de salida
a la red para garantizar un servicio continuo. ¿Está bien? Otra de las tuberías que tiene el tanque es la tubería de salida. Es una tubería que, como vamos a ver, debe estar separada. Esa tubería debe estar separada del tanque o del fondo del tanque, la solera del tanque, aproximadamente, como vamos a ver más un rato. Nunca se debe colocar esta tubería de salida, me estoy ampliando la escala, nunca se debe colocar coincidiendo con la losa de solera. ¿Por qué? Porque recuérdense ustedes que los tanques, como tienen grandes dimensiones, ellos van a actuar como si fuera un sedimentador. Y como el agua potable tiene una cantidad de sólidos totales de hasta 1000 miligramos por litro, aquí se van a acumular seguro, con toda certeza, parte de esos sólidos que ingresan al tanque. Si yo lo coloco a la misma cota de el fondo de esta tubería, ¿qué es lo que va a pasar? Que todos esos sólidos van a meterse a la red. Entonces se separa, como vamos a ver, D sobre 2, la solera de la tubería, de la solera del fondo, de la tapa, de la losa de fondo, D sobre 2, donde D es el diámetro de la tubería de salida. Ahora, si ese valor me diera menor a 10 centímetros, se adopta 10 centímetros. Hay autores o proyectistas que le ponen hasta 15 centímetros. Pero ya eso es encarecer mucho el tanque, porque lógicamente estamos aumentando la altura total del tanque. ¿Está bien? Esta tubería de salida, su diámetro va a coincidir con el diámetro de la tubería de la red donde la voy a conectar. ¿Está claro? Y ya vamos a ver que va a coincidir con el diámetro de la tubería principal de la red, que vamos a aprender eso en la próxima clase. ¿Está bien? Bueno, el otro tipo de... Bueno, esta tubería, como les decía, generalmente se ubica separado del fondo, una relación D sobre 2, porque D sobre 3 es muy pequeñito. Generalmente se utiliza como referencia D sobre 2. Y además la tubería se debe separar de la pared más cercana D sobre 2. Pero ¿qué sucede? Que normalmente la entrada y la salida de un tanque se colocan en el eje del tanque. ¿Está claro? En el eje del ancho del tanque. Entonces, esta restricción siempre se va a cumplir. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No hay duda? Bueno, dispositivos de limpieza. Bueno, con relación a eso, cuando el tanque tiene una capacidad mayor a los 20 metros cúbicos, o sea, cuando el volumen que calculamos del tanque, que vamos a aprender a calcularlo hoy, bueno, ya sabemos que es el mayor de los tres, ¿no ve? El volumen de reserva, regulación y contraincendio. Cuando ese volumen supera los 20 metros cúbicos, lo que se recomienda, que no se hace, por lo caro que implica ello, lo que recomienda la normativa y la literatura especializada, que se haga un doble fondo. ¿Para qué? Para que, como ya son más de 20 cubos, de 20 metros cúbicos, evidentemente eso va a ser como si fuera un sedimentador. ¿Para qué? Para que los lodos, se le da una pendiente, los lodos pasen a la cámara que está debajo del doble fondo, y evitar el contacto del lodo con el agua, porque los lodos acumulados le transmiten olor y sabor al agua. ¿Está claro? Generalmente en nuestros países no nos podemos dar el lujo de construir ese doble fondo, doble losa de fondo del tanque, porque se encarece mucho. Pero eso es lo que recomienda la norma como tal. ¿Está claro? Ahora, en el fondo del tanque se coloca una tubería que se conoce con el nombre de tubería de limpieza. Esa tubería siempre va a permanecer cerrada y solo se va a abrir, como lo dice su nombre, cuando se va a realizar la limpieza del tanque. Siempre se le va a dar una pendiente hacia la tubería de limpieza,
y cuando se se limpia el tanque con escobillones, toda esa cochinera se lava con mangueras a presión y todo eso escurre a través de esa tubería de limpieza para su evacuación lejos del tanque. Generalmente esta tubería no se debe conectar al alcantarillado sanitario. En todo caso, se larga la cuneta de las calles para que vaya al drenaje pluvial o se infiltre en el terreno, pero siempre alejado de la estructura. O sea, si este es su tanque y esta es su tubería de limpieza, aquí se coloca una válvula de regulación, un codo, y se aleja. Vamos a suponer que esta es la cota de terreno y lejos del tanque se hace un pozo de infiltración donde se excava un pozo y se rellena con piedras de gran tamaño, la piedra bolón que le conocen ustedes acá, ¿lo ven? Entonces se rellena para que el agua se infiltre. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de aguas residuales contaminadas, ¿está bien? Pero lejos de la estructura, porque si yo lo hago cerca puede humedecer el suelo donde se está asentando el tanque y puede asentarse y a tener un asentamiento diferencial y producirme una grieta dicho tanque. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, la tubería de rebose, si ustedes se recuerdan, los tanques generalmente están controlados su nivel por mecanismos que controlan niveles, por ejemplo por flotadores. Entonces, en caso de que pudiera fallar un flotador y el agua empezara a crecer porque no cierra el ingreso al tanque, entonces lo que no se puede nunca permitir es que esa agua llegue a levantar o empujar la tapa, porque si es un tanque elevado y hay alguien abajo, lo va a matar. ¿Está claro? Entonces, para evitar ese problema, lo que se hace es que se coloca una tubería de rebose que se coloca con la solera del tubo. Supongamos que este es mi nivel máximo del agua en el tanque. La solera del tubo se coloca coincidiendo con el nivel máximo. Y ese tubo se conecta, como vemos aquí, aguas abajo de la tubería de limpieza, pero aguas abajo de la válvula de la tubería de limpieza. De todas las tuberías que componen el tanque, esta es la única que no lleva válvula. ¿Por qué? Para que garantizar que cuando haya un rebalse que sube el agua por encima de ese nivel máximo, el agua sea evacuado a través de esa tubería de rebalse. ¿Está bien? Para que no llegue a levantarme o a suspenderme la tapa del tanque. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, el diámetro mínimo, sáquenle foto a eso porque creo que eso no está en el texto, y eso es importante para su vida profesional. El diámetro mínimo que debe tener ese tubo de rebose se selecciona según esta tabla, donde usted entra aquí con la capacidad que tiene su tanque, con el volumen de su tanque, que ya vamos a aprender a calcular, entra con ese volumen y donde le caiga el volumen, usted adopta ese diámetro del tubo de rebose en pulgadas. En caso de que no coincida su volumen con estos que aparecen en esa columna de la tabla, siempre y cayera en un valor intermedio, se adopta el diámetro del mayor valor de volumen. Supongamos, mi tanque tiene 7 metros cúbicos, cae entre 6 y 12, entonces voy a adoptar el mayor diámetro que le corresponde al volumen inmediato superior al rango en que cae mi volumen de tanque. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No hay duda? ¿Ya le sacaron fotos? Bueno, la ventilación. Bueno, todo tanque, señor,
tiene que estar ventilado. ¿Qué es lo que pasa? Que el agua, cuando uno la retiene o la almacena en un tanque durante un periodo de tiempo, siempre esa agua va a perder calidad. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque ahí se va a producir sedimentación de sólidos, y si yo la mantengo mucho tiempo, entonces esos sólidos le van a transmitir olor y sabor al agua. Entonces, para mejorar o contribuir a mejorar su instalación, su calidad, todos los tanques deben tener sistemas de ventilación. Estos son los sistemas que hoy en día construyen, pero acá, si ustedes se fijan, lo que hacen es que colocan un tubo y una T para poder ventilar, en este caso, el tanque. Ahora, donde se coloque ese tubo con esa T de ventilación, siempre debe tener una malla milimétrica, porque si no, por ahí pueden ingresar los insectos hacia el interior del tanque. Y entonces, lejos de mejorar su calidad, lo que va a hacer es contaminar la masa. ¿Está bien? Eso es. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien. El medidor de caudal. Miren, todo tanque, en toda salida del agua que ingresa a la red, en todo punto de alimentación de la red, ya sea que yo alimente la red por un tanque elevado o alimente la red por bombeo directo, en todo punto de alimentación de la red se debe colocar ¿qué cosa? Se debe colocar un medidor de agua. ¿Por qué? Porque con ese medidor de agua que yo coloco en la salida del tanque o en la salida de las estaciones elevadoras que alimentan la red, yo voy a calcular ¿qué cosa? El volumen, o voy a controlar el volumen que estoy entregando a la red. Ahora, por los medidores que yo coloco en las acometidas de cada uno de los usuarios, lo que yo estoy controlando ahí, ¿qué cosa es? El volumen de consumo. Entonces, lo ideal es que el volumen que yo entrego a la red, que es el que registro a través de los macromedidores que coloco en los puntos de alimentación, es que sea igual al volumen consumido por los usuarios. Que ese yo lo registro a través de ¿qué? De los medidores que coloco en las acometidas. En su casa, fíjense que hay un medidor pequeñito que vienen y lo lecturan una vez al mes. Lo importante en una red, lo ideal sería que el volumen que yo entrego sea igual al volumen que consume la población. Porque cuando este volumen supera el volumen consumido, quiere decir que yo estoy metiendo en el sistema de tubería más caudal que el que me está sacando la población que lo consume. Y si yo excedo este caudal, el volumen de entrega, al volumen consumido, entonces eso se va a traducir o transformar en exceso de presiones dentro de la tubería. Y eso me puede ocasionar que se me zafe una junta, me puede ocasionar que una tubería que haya tenido problemas en la construcción, en su elaboración de construcción, o que la red sea muy antigua, eso puede provocarme reventones de tubería. Y esas son las fugas que muchas veces vemos que el agua corre por las calles porque se ha reventado una tubería o se ha separado una unión. Entonces eso me ocasiona a mí un volumen de pérdida que me puede representar un incremento en el costo del servicio que le voy a cobrar a los usuarios. Entonces, lo ideal es esto, que sean iguales para que no existan reventones, igual para que cuando yo meto más presión en la red, porque estoy metiendo más caudal que el que me sacan, entonces estoy bombeando, o las bombas están trabajando más tiempo de que deberían trabajar.
Yo les comenté que cuando yo ingresé me contrataron para que yo asesorara a Cospaís, formara el ingeniero encargado de la parte técnica. Ellos bombeaban aproximadamente como unas 22 horas diarias, sin parar. A las 5 de la mañana iba el operador de las bombas y las 6 estaciones de bombeo las encendía y no las apagaba hasta casi las 10, las 11 de la noche del mismo día. ¿Qué tenían ellos como problema? Primero, muchos reventones de tubería por exceso de presión. Porque si yo tengo 6 bombas que necesito, por ejemplo, para el horario pico, cuando no tengo el horario pico no necesito esas 6 bombas. Necesito poner a funcionar menos. Sino que voy a tener exceso de presión en mi red y me puede ocasionar reventones de tubería y fuga. Pero además, ¿eso qué me significa? Que tengo bombas que están trabajando en horario en que no deberían trabajar. Y si las pongo, no es lo mismo que una bomba trabaje 8 horas a que trabaje 22. Hay más consumo de energía. Entonces lo que yo hice con el gerente técnico y los plomeros es que fuimos, no tenían proyecto, después ellos me contrataron para que yo le hiciera el proyecto. Y como no tenían proyecto era muy difícil poder saber qué bomba se podía apagar. Y empezamos tentativamente a apagar 1, 2, 3 bombas hasta que la gente chistaba y decía, oye, la presión se cayó en mi barrio. Ah, esa no hay que tocar esa bomba porque esa bomba es fundamental. Hasta que así pudimos calibrar de las 6 bombas, pudimos apagar 3 y dejar 3 funcionando en los horarios no pico. Eso trajo un ahorro de aproximadamente 120.000 bolivianos por pago de la energía eléctrica a la CRE. Entonces lo que yo les dije a los directivos era que ese dinero que se estaba ahorrando, que ya no se pagaba a la CRE, que se lo dieran al departamento técnico para hacer mejoras en el sistema. Y ellos no entendieron, no nos dieron ni un peso al departamento técnico. No era para ganar nosotros, sino era para invertir en mejoras. Habían tuberías que tenían, para que tengan una idea, habían tuberías de asbesto, cemento en donde está el mercado del kilómetro doble vía a la 9, de la carretera La Guardia, en la doble vía el kilómetro 9. Habían tuberías de asbesto, cemento que tenían más de 29 años trabajando. Una vez Almanza, que era el jefe de los plomeros, me trajo una mocheta de tubería de asbesto cemento que era de 3 pulgadas y le quedaba solo un hueco de 1 pulgada porque todo era incrustaciones que tenía de las sales minerales. Y nosotros lo que le habíamos dicho, esos 120.000 bolivianos que te hemos ahorrado, dáselo al departamento técnico para empezar a cambiar esa tubería de asbesto cemento por tuberías de PVC. Habían tuberías de fierro galvanizado que estaban oxidadas todas por dentro. Entonces cambiémosla por la de PVC. No entendieron nunca porque muchas veces los que toman las decisiones, que son el directorio, la gran mayoría no son profesionales, por no decir la totalidad. ¿Está bien? Entonces es un problema que ustedes van a enfrentar en estas cooperativas. Entonces, por eso es que es importante que nosotros controlemos con los macromedidores el volumen que entregamos a la red y con los micromedidores que colocamos en las acometidas de los usuarios el volumen de consumo. ¿Para qué? Para tener ahorro de consumo de energía, ahorro económico y evitar exceso de presiones en la red que me puedan reventar la tubería o zafarme la junta o las uniones de los tubos. ¿Está bien? Bueno, otros accesorios que deben llevar los tanques es el control de nivel. O sea, cuando usted tiene un tanque elevado y usted está bombeando desde un pozo perforado y desde el acuífero, imagínense ustedes que cuando llegue al nivel mínimo, si baja por debajo del nivel mínimo, la sumergencia mínima,
la bomba puede succionar aire, se acelera el motor y se puede quemar el enrollado del motor. Entonces, por eso es que se establece un nivel mínimo y un nivel máximo, que vamos a aprender acá. Y para regular ese nivel mínimo y ese nivel máximo, se utilizan controles de nivel, que pueden ser o los flotadores, o sensores ultrasónicos, o electrodos, etcétera, que me permitan que cuando llegue al nivel máximo le dé la orden a la bomba, arranca y bombea. Y cuando lleguen al nivel mínimo, cuando llegue al nivel máximo le diga a la bomba que pare, que no llene más el tanque. Y cuando llegue al nivel mínimo le diga a la bomba, lléname el tanque que ya está vacío. ¿Está claro? Porque si no vas a tener que tener un operador allá arriba en el tanque. Oye, llegó al nivel mínimo, oye, arranca la bomba. Es una locura, ¿no? Entonces, para automatizar se utilizan estos controles de nivel. Por otro lado, debemos tener cámaras de visita dotadas de tapas sanitarias. Siempre los tanques deben tener un acceso. ¿Está claro? Se debe dejar un acceso para acceder al interior, para hacer limpieza, mantenimiento de las estructuras, etcétera. Y se debe tapar, porque ya el agua que llega a un tanque ya está potabilizada. Si lo dejamos destapado en contacto con la intemperie, con el medio ambiente, se puede contaminar. ¿Está bien? Debe tener escaleras de acceso al exterior, exteriores e interiores. Normalmente estas escaleras son escaleras marineras, cuando el tanque está superpuesto, semienterrado. Son escaleras marineras que le llaman, que son escaleras de aluminio livianas, que el hombre la utiliza para subirse al tanque, después la saca y la coloca en la tapa para poder meterse al interior del tanque. ¿Está claro? Tiene que haber escaleras de acceso, cámaras de válvula. Todas las válvulas, señores, que vayan bajo tierra deben estar aisladas mediante una cámara que vamos a aprender en la próxima unidad. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque estas válvulas son caras y, por supuesto, si yo las pongo y las tapo con tierra, se me pueden, y sobre todo los vástagos, endurar y después se me parte el vástago. ¿Está claro? Entonces hay que aislarlas mediante cámaras que vamos a aprender en la próxima unidad. Debe tener todo tanque un bordo libre. Un bordo libre que debe estar entre 20 y 30 centímetros. Y ese bordo libre es el que va a permitir, mediante esta ventilación, mantener con oxígeno el interior del tanque para poder mejorar la calidad y que no pierda, en este caso, la calidad del agua almacenada. ¿Está bien? Bueno. Vamos a ver por último, en el punto 6.9, una metodología para diseñar un tanque de almacenamiento. Esta metodología les va a permitir a ustedes dimensionar o diseñar los depósitos de almacenamiento. ¿Está bien? Que se utilizan en la red. Esto da lo mismo para un tanque semienterrado que un tanque elevado. Es una metodología universal que sirve para cualquier tipo de tanque. Bueno, en primer lugar, ¿qué información nosotros vamos a requerir para diseñar un tanque? Bueno, la información que se requiere, debemos saber cuál va a ser el tipo de alimentación de ese tanque. ¿Qué significa eso? Que cómo vamos a llenar el tanque. Si lo vamos a llenar por gravedad, porque el tanque está en una cota inferior a donde está la fuente y lo puedo llenar por gravedad, o por bombeo, si es que el tanque está en una cota superior a la de la fuente, no me queda otra que bombear para llenar el tanque, como es el caso de los tanques elevados. Entonces, eso es importante. Por otro lado, necesitamos conocer el caudal máximo diario. Recuérdense que nosotros calculamos 3 caudales para los 3 caudales domiciliarios, que es el medio diario, el máximo diario y el máximo horario.
En este caso nosotros necesitamos conocer el máximo diario. Y además necesitamos conocer el caudal de incendio. Y ese caudal de incendio, recuérdense ustedes que nosotros lo podemos estimar en función a la densidad poblacional. ¿Está bien? De acuerdo a si la densidad es mayor o menor a 300, entonces yo adopto tal valor. ¿Se acuerdan? Que ya lo aprendimos en clases anteriores, cuando calculamos el caudal de diseño. Ahora, con esta información, ya nosotros podemos proceder a diseñar nuestro tanque de almacenamiento. ¿Qué paso debemos seguir? Lo primero que debemos hacer es calcular el volumen de regulación. Para calcular el volumen de regulación, si el tanque es alimentado por gravedad, por eso es que es importante saber si se alimenta por gravedad o por bombeo. Si es alimentado por gravedad, el volumen de regulación lo calculo por esta expresión, que me dice que es igual a 0.15 o a 0.30 de caudal máximo diario. Por eso necesitamos conocer el caudal máximo diario, multiplicado por un tiempo que como estamos hablando del volumen de regulación, vamos a considerar siempre un día. ¿Está claro? Entonces, porque nosotros en nuestro tanque de almacenamiento siempre vamos a tener una capacidad equivalente a un día de consumo. Y entonces utilizamos esta expresión. Ahora, si el tanque es alimentado por bombeo, imagínense ustedes que tenemos un pozo perforado y de ahí bombeamos con un equipo de bombeo al tanque. En ese caso, mi volumen de regulación, estos coeficientes, sobre todo el 0.30 cambia por 0.25. Entre 0.15 y 0.25 del mismo caudal máximo diario por el mismo tiempo que es un día. Ojo, que aquí yo tengo que uniformar las unidades. ¿Está claro? Yo no puedo utilizar litros por segundo multiplicado por un día. Tengo que llevarlo a litros día, si es que lo quiero en litros, o metros cúbicos, si es que lo quiero en metros cúbicos. ¿Está bien? No puedo mezclar unidades. Bueno. En segundo lugar, en el segundo paso, voy a calcular el volumen contra incendio. Y el volumen contra incendio lo voy a calcular a partir de multiplicar 3,6 por el caudal de incendio, que previo ya lo tuve yo que haber fijado en función a la densidad poblacional, y por el tiempo que debe durar un incendio. Y la norma boliviana, la norma de su país, dice que un incendio en Bolivia debe durar entre 2 a 4 horas como máximo. Y eso es atendiendo al equipamiento que tienen, lógicamente, los bomberos en Bolivia. ¿Está bien? Bueno. En el tercer paso voy a calcular el volumen de reserva. Recuérdense que el volumen de reserva es el volumen que yo almaceno en un tanque para cuando se producen problemas de rotura o fallas en algún equipo, algún equipo de bombeo en la red. Y entonces tengo este volumen para que hasta que se repare nosotros podamos entregar agua de la que tenemos almacenado del tanque hasta que se repare, en este caso, la rotura o la falla que hemos tenido en el sistema de distribución. Y ese volumen de reserva yo lo voy a calcular a partir de multiplicar el caudal máximo diario por el tiempo que debe durar el mantenimiento o la reparación de cualquier daño en la red, que según la norma boliviana se recomienda se adopte 4 horas. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando se produce una rotura, la empresa, la cooperativa que preste el servicio,
debe tener la capacidad de reparar ese daño, esa rotura en 4 horas. Y mientras tanto, seguimos prestando el servicio con el volumen que tenemos almacenado en nuestro tanque. Una vez que calculamos los 3 volúmenes, entonces voy a poder calcular el volumen o la capacidad que va a tener mi tanque. Y lo que nos recomienda la norma boliviana es que nosotros vamos a adoptar como volumen del tanque al mayor valor de los 3 volúmenes que obtuvimos anteriormente. ¿Está bien? No es la suma, es el mayor valor de los 3 volúmenes que obtuvimos en los 3 pasos anteriores. Y de esa manera ya queda fijado nuestro volumen de tanque. ¿Está bien? ¿Dudas hasta ahí? Dime. Pregunta, en el cálculo del volumen de regulación, ¿qué coeficiente? ¿Quién es el que me habla? ¿Cuál coeficiente adoptamos en mayor volumen? ¿En cuál de ellos? De regulación. Tú me preguntas, yo no te sabría decir. Por eso es la importancia del diagrama de Riff. Ahora, ¿qué puedes hacer? Si utilizas el menor valor, puede ser que te quede deficitario. Si utilizas el mayor valor, puede ser que exceda tu volumen a la demanda que puedas tener. Entonces ya es una decisión de cada proyectista. Lo que yo he visto proyectistas acá que calculan el medio o trabajan con el máximo, pero nunca con el mínimo. Esa es una de las falencias que tiene la norma boliviana, que hay que resolver con el gráfico de los gastos acumulados. ¿Está bien? Yo he visto proyectistas que utilizan el medio, o sea, entre 0.15 y 0.30 utilizan un promedio o el mayor valor. ¿Está bien? Pero la norma no te dice cuál debes utilizar. Y bueno, el problema que puedes tener es que o te quede deficitario o te quede en exceso y entonces te sale más caro tu tanque, ¿no? Eso es un problema grande que tiene la norma. Bueno, ¿alguna otra duda? En un examen yo te induciría a que uses uno de los dos, porque no voy a dejar ni loco que me calcule uno con el mínimo, otro con el máximo, otro con el medio, el que le dé la gana, porque si no, para calificar para mí es muy complejo. Yo te diría, utilice el mayor valor de los rangos, el menor valor de los rangos, el promedio. Yo te induciría que tú calcules, adoptes ese valor. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Bueno, ya entonces, en el cuarto paso ya nosotros conocemos cuál va a ser el volumen de mi tanque. Ahora lo que tengo que hacer es obtener las dimensiones de mi tanque. Y para ello, en el quinto paso, justo voy a calcular las dimensiones del tanque. Para calcular las dimensiones del tanque, lo primero que tengo que hacer es asumir la altura útil de mi tanque. Y les voy a hacer un dibujito para que podamos entender eso, ¿no? Bueno, para que ustedes puedan entenderlo, yo lo entiendo. Supongamos que este es mi tanque, no me voy a complicar la vida. Y yo en ese tanque voy a tener que almacenar mi volumen, el volumen del tanque. Ese volumen del tanque, yo voy a tener una tubería de salida y voy a tener una tubería de entrada. Entonces, mi volumen del tanque que yo voy a tener, este va a ser mi nivel máximo en el tanque del agua y este va a ser mi nivel mínimo. Y aquí, entre estos dos niveles, yo voy a tener almacenado mi volumen del tanque, que generalmente se conoce como el volumen útil. ¿Qué quiere decir el volumen útil? El volumen que yo voy a poder aprovechar para entregar a la población. Ahora, ese volumen va a estar comprendido entre una altura
que se llama la altura útil del tanque, que es la altura donde se almacena ese volumen útil que me va a permitir a mí qué cosa, entregar a la población. Ahora, el volumen útil que yo puedo sacar de un tanque es hasta la cota de solera del tanque, porque hasta ahí yo puedo descargar el agua. Entonces mi volumen útil va a estar comprendido entre la cota de solera del tubo de salida del tanque hasta mi nivel máximo. Ahora, ¿qué es lo que voy a suponer aquí ahora en este paso? Voy a suponer esta altura útil, en donde voy a almacenar mi volumen útil. Esa altura útil se recomienda para no tener tanques muy altos o que son feos. O sea, tener un tanque alto es feo, de mucha altura, pero además tener un tanque muy alto también dificulta la operación de limpieza o cualquier mantenimiento del tanque, porque con una altura de 2 metros hasta 2 metros y medio, con un escobillón cualquier persona puede batear y limpiar todas las paredes. Entonces esa altura, para no tener tanques muy complejos, porque si yo le doy 5 metros a un tanque, entonces ya voy a necesitar un operador con escalera dentro del tanque para poder limpiar la parte cercana a la tapa, esto, lo otro. Entonces se recomienda que esa altura siempre se asuma entre 2 a 2,5 metros, porque eso da fácil para que los operadores puedan pintar, hacer cualquier cosa en el interior del tanque. Entonces uno adopta un valor de eso o en el rango. ¿Está bien? En el segundo paso vamos a calcular el área superficial del tanque. Estamos hablando, si vemos mi tanque en planta, lo que yo voy a calcular en ese segundo paso es la superficie del tanque, el área superficial, visto en planta. Y la superficie del tanque la voy a obtener de dividir el volumen de tanque, que es el mayor de los tres que adopté, entre la profundidad que yo supuse, la altura útil, de 2 a 2,5 metros. Y con eso voy a obtener el área superficial o el área en planta de mi tanque. En el inciso C voy a calcular el largo o el ancho de mi tanque si es que fuera cuadrado o rectangular. Normalmente los tanques se recomiendan sean rectangulares, con una relación de entre 1,2 a 1,3. 1 de ancho por 2 de largo o 1 de ancho por 3 de largo. Pero aquí lo que voy a calcular es mi ancho y mi largo de mi tanque. Si estoy hablando que voy a hacer un tanque circular, no deforme, entonces lo que voy a tener que calcular qué cosa es mi diámetro en planta de mi tanque. ¿Se entendió? Ahora, si mi tanque es cuadrado, lógicamente para que sea cuadrado la relación ancho-largo es 1 a 1. Entonces el largo va a ser igual al ancho, va a ser igual a la raíz cuadrada del área superficial, de la superficie que calculé en el inciso B. Es muy sencillo. Ahora, si mi tanque fuera rectangular y tuviera una relación 1-2, ya les digo, generalmente la relación de los tanques 1-2 máximo hasta 1-3, entonces el área del tanque va a ser igual al ancho por el largo. ¿No ves? La superficie va a ser igual al ancho por el largo. Como estoy asumiendo aquí una relación 1-2, entonces el largo va a ser igual a ¿qué? A 2 veces el ancho. Si yo sustituyo aquí esto, me queda que el ancho va a ser, la superficie va a ser igual al ancho por el largo, que 2 veces el ancho. Esto me queda que mi superficie va a ser igual a 2 veces el ancho al cuadrado.
y de ahí despejo mi ancho. Esto pasa para acá dividiendo entre 2 y como está al cuadrado pasa a la 1/2, que es raíz cuadrada de la superficie entre 2. Y el largo es igual a 2 veces el ancho. Y ya con eso tengo mi ancho y mi largo de mi tanque. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, dime. Ingeniero, el borde libre es desde el nivel máximo hasta el techo del tanque. Correcto, correcto. Ahorita lo vamos a ver. Es desde el nivel máximo, desde aquí hasta acá. A ver, se lo voy a dibujar. Hasta la base de la tapa del tanque. Supongamos que este tanque tiene una losa porque tiene que ser tapado, tiene que tener una tapa de acceso, ¿no ven? Entonces el bordo libre es hasta la parte inferior de la tapa del tanque. ¿Está claro? Y este valor que está aquí le vamos a llamar H1, que es igual a D sobre 2, o en su defecto, si diera menor a 10 centímetros, adopto 10 centímetros. ¿Está bien? Los tanques el alto a veces una restricción por el viento, por el oleaje que puede causar. No tenemos un tanque muy alto de elevador y eso lo puede hacer mover. Sí. Normalmente por eso es que se recomienda entre 2 y 5 metros. Cuando hay esos casos, porque también hacer un tanque muy pandito y muy largo y ancho se ve feo también. Pero eso se utiliza entre 2 a 2,5 metros para que no sea tan alto el tanque que pueda actuar el viento, y eso estructuralmente influye mucho en el cálculo estructural. Sí. Entonces, si fuera un tanque circular, el área superficial va a ser igual a pi de 2 sobre 4, donde deje el diámetro del tanque. Si despejo de aquí el diámetro, este 4 pasa multiplicando a ese, dividido pi, y como esto está al cuadrado, pasa a la 1/2, que es raíz cuadrada. Y de esa manera obtengo mi diámetro del tanque en plano. ¿Alguna duda hasta ahí? Le he puesto todas las opciones que ustedes pueden manejar en el dimensionamiento del tanque. Tranquilícense, atiendan, no hablen, no molesten. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? No hay duda. Entonces, una vez que ya tuvimos el ancho, el largo o el diámetro en su defecto, si fuera circular el tanque, entonces vamos a suponer el bordo libre que va a tener nuestro tanque. Y ese bordo libre se recomienda entre 20 y 30 centímetros. Y ese bordo libre va desde el nivel máximo hasta la parte inferior de la tapa del tanque. Ese bordo libre se deja para que me pueda permitir, a través del sistema de ventilación, la incorporación. Vamos a dibujar uno nomás para no cargar esto acá. Supongamos que esta es la ventilación. Aquí está la tapa, la malla milimétrica, para permitir oxigenar el interior del tanque y mejorar el deterioro, evitar el deterioro de la calidad que tenemos del agua almacenada en el tanque. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? En el inciso E vamos a suponer la altura que va a haber entre la solera de tubo de salida del tanque y la solera de fondo del tanque, que le vamos a llamar H1. Y esa H1 la podemos calcular como D sobre 2, o si me diera menor a 10 centímetros, se colocan los 10 centímetros de separación. El objetivo que tiene esta separación es que los sedimentos que vengan con el agua, que se depositen en el fondo, no pasen a la red, para poder entonces acumularse dentro de la red. Preferible que esté dentro del tanque y después se limpie. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Y en el inciso F voy a calcular mi altura total del tanque.
y va a ser igual a H1, que es la separación de la solera del tubo de fondo, más la altura útil, más mi borde de oliva. Y ya con eso tienen dimensionado su tanque. La tubería de salida van a hacer coincidir la solera del tubo de salida con el nivel mínimo del agua. La tubería de entrada va a ingresar entre 7 a 10 centímetros por encima del nivel máximo. La tubería de limpieza va por el fondo y la tubería de rebose van a hacer coincidir el tubo de la solera del tubo de rebose con el nivel máximo y lo van a conectar abajo de la válvula de la tubería de limpieza. Y ya con eso tienen su tanque dimensionado, tan sencillo como eso. ¿Alguna duda hasta ahí? Claro, lo que hemos aprendido acá es a calcular hidráulicamente el tanque. Ahora, con este cálculo hidráulico, ya ustedes, los ingenieros civiles, lo que hacen es el cálculo estructural para determinar los espesores de muro, espesores de losa de fondo, espesores de tapa, etcétera, ¿no? Las fundaciones, las columnas que lo van a soportar si es un tanque elevado, etcétera. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta ahí? Yo les doy hasta donde puedo llegar. El resto lo van a aprender ustedes en la materia de estructuras, ¿no? De hormigón, los hormigones armados, ¿no? Ahí lo aprenden. ¿Está bien? Bueno. Ahora, en el sexto paso, ahora debemos calcular qué cosa, el tiempo de vaciado del tanque, que fue lo que vimos, lo último que vimos en la clase anterior. Que el objetivo de esto es que nosotros nos recomienda la norma boliviana que el tiempo de vaciado de un tanque no debe exceder las 2 a 4 horas, preferiblemente las 2 horas, para no tardarnos mucho tiempo en la limpieza de un tanque. Entonces aquí lo que hay que hacer en esta fórmula es buscar W, ¿qué cosa es? Es el área del tubo de salida o de limpieza del tanque. Hay que buscar un diámetro que me garantice que mi tiempo de vaciado del tanque sea igual a 2. ¿Y listo? ¿Está claro? Eso es lo que hay que hacer con esta expresión. Y eso es lo que me va a permitir a mí, ¿qué cosa? Obtener el diámetro de la tubería de limpieza o vaciado del tanque. Porque el diámetro de la tubería de rebose voy a ingresar en la tabla que le sacaron foto con el volumen del tanque y ahí voy a fijar el diámetro del tubo de rebose. El diámetro de la tubería de entrada del tanque va a coincidir si estoy bombeando un tanque elevado con la tubería de infusión de la tubería. Si vengo con una conductora, como el diámetro de la conductora de adducción. Y el diámetro de la tubería de salida del tanque va a ser igual al diámetro de la red en el punto que lo voy a conectar, como vamos a aprender en la próxima unidad. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Claro, debe ser igual o mayor al diámetro de la tubería de entrada para que lo que pueda ingresar se pueda sacar. Pero no es la de limpieza. Claro, lo puede hacer, pero que te garantice siempre que tu tiempo de extracción sea 2 horas. Pues por eso en esta expresión, este W es pi de 2 sobre 4 donde deje el diámetro del tubo de salida. Si tú lo despejas de aquí, sustituyes 2 horas, ya te da directo el diámetro. Supongamos que te dio, por ponerte un ejemplo, 4,8 pulgadas o 5,8 pulgadas. Entonces lo llevo a mi inmediato superior, que es 6 pulgadas, el diámetro comercial inmediato superior. ¿Alguna otra duda que tenga? Bueno, en el séptimo paso voy a ubicar el tanque. Para la ubicación del tanque
debemos tomar en cuenta lo que vimos. Sí, entonces, para la ubicación del tanque debemos tomar en cuenta lo que ya vimos en clases anteriores. En primer lugar, de preferencia, el tanque lo debemos colocar en la cola de la red. Si no es posible, porque ese punto no es el punto de mayor cota topográfica, siempre los tanques de almacenamiento los vamos a colocar en el punto de mayor cota topográfica para que aun cuando lo tengamos que elevar sobre el terreno, tengamos la menor altura de elevación y menos costo en mitad. ¿Está bien? Entonces, esos son los requisitos que hay que tomar en cuenta a la hora de ubicar el tanque en el área de cobertura. En el octavo paso, ya vienen las conclusiones del diseño, donde uno debe colocar todo esto que hemos aprendido, esta metodología de cálculo hidráulico y acompañarlo con el cálculo estructural del tanque. ¿Está bien? Y para ello yo les recomiendo que todo el dimensionamiento del tanque lo recojan en esta tabla, de manera tal, eso siempre yo les recomiendo a los alumnos, sobre todo en la materia que yo les doy de plantas potabilizadoras, donde ellos diseñan cada uno de los dispositivos de tratamiento de las aguas de la fuente para transformarla en potable, que siempre los valores de la metodología que yo les doy los recojan en tabla. ¿Por qué? Porque eso les va a facilitar a la hora de dibujar. No es lo mismo estar buscando en todo el cálculo que el resumen en una tabla. Y entonces, en esta tabla vamos a empezar por colocar el valor del volumen útil que nosotros calculamos, que es el mayor de los tres que calculamos. Vamos a poner la altura útil del tanque, que es esta que ya aprendimos a calcularla, se supone entre 2 y 2,5. La superficie del tanque, el área superficial que ya la calculamos, el ancho y el largo del tanque en caso de ser cuadrado o rectangular, o en su defecto el diámetro si es que el tanque lo vamos a hacer circular. La altura del fondo del tanque a la solera de la tubería de salida, que es H1, vamos a colocar la altura total del tanque, que es la suma de H1 más la altura útil más el costo libre, y vamos a colocar la altura del nivel del terreno hasta el nivel mínimo de agua en el tanque, que esa no saben ustedes todavía calcular. Esa la vamos a aprender a calcular cuando veamos el diseño y el cálculo de la red de distribución. O sea, supongamos que este es el terreno, que yo voy a colocar mi tanque elevado. Entonces, ¿esa qué cosa es? Es la altura que va a tener mi tanque. Ese es el tubo de salida. Y entonces, cuando yo calcule la altura de tanque en medida, desde la cota de terreno hasta la cota de solera del tubo. Y esa va a ser mi altura total de mi tanque. ¿Está claro? La altura que debo colocar el tanque para garantizar la presión. En el nodo crítico de la red y que cumpla con la presión que establece la norma boliviana. Esto les está faltando. Eso lo vamos a aprender cuando veamos la unidad 7 que viene a continuación de esto. ¿Está bien? Eso sale del cálculo de la red. Desde el miércoles vamos a empezar. Recuérdense y escuchen esto bien. El objetivo principal de esta materia es que ustedes diseñen o calculen las redes de distribución. La unidad que viene es la unidad donde vamos a aprender a
diseñar o a calcular una red de distribución. ¿Está claro? Entonces, ¿qué les quiero transmitir con eso? La unidad más importante que van ustedes a recibir en este semestre es la que viene. Y esa es la unidad que les va a permitir a ustedes pasar o no de materia. Vienen en clase, yo les voy a explicar y van a salir de ahí y van a decir, el cubano explica bien, le entendí todo. Y cuando vienen al examen, entra el cubano maldito y les va a revolcar el examen y van a ver que no saben nada. ¿Qué les quiero transmitir con eso? De que vengan a la